Buenas a todos, ¿cómo andan? Bien, lo que vamos a trabajar hoy es un poco con el concepto de logaritmos y meternos en algunas propiedades de los mismos. Resolver un logaritmo significa buscar el valor de un exponente, ¿sí? La definición de logaritmo nos dice que un logaritmo en base a de un número b es igual a c siempre y cuando sí y solo sí, ¿sí? El valor a elevado a la c es igual, ¿sí?, a b. Entonces ahí lo tienen en símbolos, que quiere decir que si yo tengo la base del logaritmo, que es a, el argumento, que es un número que va a estar en el lugar donde ocupa b, y el resultado c, si yo hago a elevado a la c, ¿sí?, me tendría que dar el resultado b. Entonces el logaritmo, el resultado del logaritmo c, es un exponente, si se fijan, es el número que está acá arriba. Bien, para resolver un logaritmo pienso de esa manera, ¿sí? Pienso de esa manera, la base a elevada al resultado c me tiene que dar el argumento b, ¿sí? Vamos a verlo en un ejemplo práctico para que se pueda entender. El logaritmo en base 2 de 8. Entonces yo tengo que pensar que 2 elevado a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 8, ¿sí? Entonces digo que el resultado es 3. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2 me da 8. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es 3. Los logaritmos se pueden hallar con la calculadora. ¿De qué manera? ¿Sí? Para agilizar el resultado y uno no tener que andar pensando cuál es el exponente, lo podemos hacer aplicando, ¿sí?, usando la calculadora y aplicando también lo que se conoce, algunos ya también lo dan como una propiedad esto, ¿sí?, el cambio de bases se llama, y dicen logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2, eso va a dar 3. Entonces en la calculadora van a apretar de esta manera como aparece ahí al lado, la tecla logaritmo, 8 dividido la tecla logaritmo 2 es igual a, y les va a dar 3, ¿sí? De esa manera ustedes calculan en la calculadora el logaritmo, cualquier logaritmo, ¿no?, en cualquier base y de cualquier número. Otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 9. Ustedes harían el logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 3, que les va a dar 2. Que si lo piensan, 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 da 9. Entonces es correcto el resultado. Bien, hasta ahí fuimos con la definición de logaritmo, ¿no? Cómo podemos hacer para calcular un logaritmo. Entonces, obviamente vamos a ejemplos donde podamos aplicar eso. Fíjense, un ejercicio de esta manera, donde tengo 1, 2, 3 términos, simplemente consiste en ir calculando cada uno de esos términos, cada uno de esos logaritmos. El logaritmo en base 7 de 49, lo hago, logaritmo de 49 dividido el logaritmo de 7, 2. Logaritmo en base 2 de 128, logaritmo de 128 dividido el logaritmo de 2, me da 7. Menos logaritmo de 16 dividido el logaritmo de un medio, que va a dar menos 4. ¿Sí? Entonces 9, porque 2 más 7 da 9, menos por menos da más, 9 más 4 da 13. ¿Sí? De esa manera podemos aplicar lo que vimos en un primer momento. Luego, vamos a un segundo ejemplo. Fíjense, sigue apareciendo para aplicar la definición de logaritmo, para que podamos encontrar el logaritmo de en base 8 de 512. Aplico lo mismo, solo que como hay un número que lo está multiplicando, hago el logaritmo de 512 dividido el logaritmo de 8, que me da 3, y luego hago 5 por 3, que da 15. ¿Sí? Vamos trabajando de forma ordenada, o sea, calculamos el logaritmo y luego a ese resultado lo multiplico por el valor que tengo adelante, que en este caso va a ser 3 cuartos por 2, que es lo que me dio, ¿sí?, el cálculo del logaritmo. 3 cuartos por 2 da 3 medios, logaritmo de 1000. En la calculadora ustedes van a apretar logaritmo de 1000 y les aparece directamente 3.
Pero si quisieran hacerlo de esta forma, tienen que saber que un logaritmo, cuando no tiene nada en la base, en realidad está diciendo y simboliza que la base es igual a 10, ¿sí? El logaritmo en base 10. Por lo tanto, si quisieran hacerlo de la forma que lo hacen a estos logaritmos, sería logaritmo de 1000 dividido logaritmo de 10. Pero les va a dar 3 igual. De esa manera resuelven cada uno de los términos y se puede realizar, ¿sí?, esa operación. Pasamos un poco a las propiedades que vamos a encontrar dentro de los logaritmos. Una primera propiedad dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. En símbolos, fíjense que dice el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo de a en base a de b más el logaritmo en base a de c. Fíjense, acá estaba multiplicando, pasa a ser una suma de cada uno de los logaritmos. Entonces, si lo vemos en un ejemplo concreto con valores, lo que me está diciendo es que yo puedo hacer el logaritmo en base 3 de 9, ¿sí?, más, fíjense que marqué de multiplicación, entonces es más el logaritmo en base 3 de 81 sobre 243. Ustedes ahí ven que el logaritmo de un producto puede pasarse y expresarse como la suma de los logaritmos, la suma de estos dos logaritmos. Bien, por lo tanto, ahora procedemos a calcular, como ya sabemos, los logaritmos. Logaritmo en base 3 de 9 es 2 y el logaritmo en base 3 de 8 sobre 243 es menos 1. Realizo la cuenta 2 menos 1 y me da el resultado final. Segunda propiedad, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. En símbolos, ¿qué nos dice esta propiedad? Que si tenemos el logaritmo en base 2 del número 128 dividido 4, cuando tengamos que aplicar esta propiedad, lo que vamos a hacer es lo siguiente: logaritmo en base 2 de 128 menos logaritmo en base 2 de 4. Fíjense que la división pasó a ser la diferencia, la resta entre esos dos logaritmos, el del divisor y el dividendo. Luego calculamos cuánto nos da cada uno de esos logaritmos. Uno nos da 7, el otro 2, y hacemos la resta. 7 menos 2, 5. De esta manera vimos estas dos primeras propiedades. Propiedad número 3. El logaritmo de una potencia es igual al producto entre el exponente y el logaritmo. Fíjense que ahí está expresado en símbolos, pero vamos a llevarlo a un ejemplo concreto. Tengo el logaritmo y tengo un número elevado a un exponente. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Fíjense que el exponente, que es el valor de c, puede pasar a adelante multiplicando al logaritmo. Entonces lo que me está diciendo, si yo me baso en el ejemplo, que este 9, que es el exponente que está en rojo, lo puedo pasar adelante del logaritmo y me quedaría de esta manera: 9 por logaritmo de, en base 1/5 de 125. Es lo mismo hacer primero la potencia y después resolverlo que hacer 9 por y hacer el logaritmo y después multiplicarlo por 9. Estas son propiedades que nos van a servir sobre todo cuando estemos resolviendo ecuaciones logarítmicas. Entonces ahí vemos que el 9 que estaba como exponente pasó multiplicando al logaritmo. Calculamos cuánto vale el logaritmo de 125 dividido logaritmo de 1/5, que me da menos 3. Entonces cuando hago 9 por menos 3, menos 27. Pasamos a una última propiedad. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo y el índice de la raíz, ¿sí?, que en realidad se apoyaría básicamente en esta misma propiedad, en la propiedad 3. Pero bueno, si lo tengo como raíz, lo que me dice es que si es la raíz de c, entonces este índice de la raíz puede pasar dividiendo a todo el logaritmo. Entonces lo vemos en un ejemplo. Fíjense, logaritmo en base 12 de la raíz quinta de 144. Lo que está diciendo es que ese índice 5, si quiero lo pongo, para expresarlo aplicando esta propiedad, como división. Entonces este índice que era 5 pasó dividiendo a todo el logaritmo en base 12 de 144, ¿no? Fíjense, dividido 5. Esto
se deduce de esta propiedad. Porque una raíz, si ustedes quieren, también lo escriben como, ¿sí?, como un exponente. O sea, en lugar de tener la raíz quinta, podrían poner 144 elevado a un quinto. Entonces, si ese un quinto pasa multiplicando al logaritmo, va a quedar el 5 abajo, que es lo que divide. Se puede hacer una demostración en base a esta propiedad apoyándose en esta propiedad, pero bueno, se puede tomar como propiedad y decir que si yo tengo el logaritmo de una raíz, también puedo poner esa raíz acá abajo el índice como división. De esa manera calculamos y nos da 2 quintos. Por lo tanto, tenemos propiedades, ¿sí?, a tener en cuenta, la definición del logaritmo, y podemos pasar a ver algunos ejemplos de operaciones combinadas aplicando las propiedades, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 4 de 16 al cubo por 4, puedo aplicar distintas propiedades. Vamos a resolver esto aplicando propiedades, ¿sí? Fíjense que hay una multiplicación acá en el medio, entonces lo primero que voy a aplicar es la propiedad 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aplicamos la propiedad 1, que es logaritmo en base 4 de 16 al cubo más logaritmo en base 4 de 4. ¿Sí? Fíjense que lo que hice aplicar la propiedad 1, ¿se acuerdan? De si era multiplicación, lo puedo expresar como la suma de esos dos logaritmos, que es logaritmo en base 4 de esto más logaritmo en base 4 de esto. Entonces ahí tengo expresado esa propiedad. Sigo. ¿Puedo aplicar otra propiedad? Ya acá aplicamos la propiedad número 1. Fíjense, ¿se acuerdan que si el 16 estaba elevado al cubo, ese 3 que está acá arriba como exponente puede pasar acá delante de este logaritmo, ¿no? 3 por el logaritmo en base 4 de 16. Entonces acá aplicamos la propiedad 3, ¿sí?, que era que si yo tengo un exponente, ese exponente lo puedo pasar multiplicando al todo el logaritmo. Pasa acá adelante multiplicando todo el logaritmo que tenía. 3 por logaritmo en base 4 de 16. Una vez que apliqué esas propiedades, ahora sí puedo pasar a decir, listo, ya puedo aplicar la definición de logaritmo, ¿no?, que es hacer logaritmo de 16 dividido logaritmo de 4. Aplico la definición, resuelvo, esto me da 2 y esto me da 1. Y resuelvo también 3 por 2, 6, más 1, 7. Por lo tanto, hicimos y resolvimos aplicando propiedades un ejemplo que requería de aplicar más de una propiedad en sí. Veamos con otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, acá puedo empezar diciendo, bueno, la división. Es una división, entonces si es una división, propiedad aplicando la propiedad número 2 que vimos nosotros, que es logaritmo en base 2 de la raíz séptima de 8, menos logaritmo en base 2 de la raíz de 256. Estamos aplicando la propiedad 2, donde de un cociente pasa como la resta de esos dos logaritmos. Luego, podemos aplicar la propiedad 4, ¿sí?, en el primer término. Fíjense, si tengo el índice, la raíz es de índice 7, puedo poner logaritmo en base 2 de 8 dividido 7, que es el índice de la raíz, ¿no?, menos, y acá ya resolví, ¿no? Por eso dice, aplico la definición de logaritmo. Logaritmo de 256 dividido logaritmo de 2, si lo estoy haciendo en la calculadora, me da 8. Por lo tanto, vamos a terminar de resolver acá, arriba, que es el logaritmo en base 2 de 8, me da 3. 3 séptimos menos 8 me da menos 53 séptimos, ¿sí? De esa manera, fíjense que vamos aplicando las distintas propiedades y vamos trabajando, aplicando propiedades y resolviendo estos ejercicios que son combinando, ¿no?, combinando las propiedades. Por último, les dejo este ejemplo, donde van a ver que también se puede aplicar las propiedades. O sea, empiezo aplicando ¿qué propiedad acá? Fíjense, el exponente que era 6 pasó multiplicando acá adelante. Por eso aparece que aplicamos la propiedad número 3. El exponente que estaba acá, que era 6, pasó multiplicando a todo el logaritmo.
Y luego, como hay multiplicaciones dentro de acá del argumento, pongo el logaritmo de 100, el logaritmo más, ¿sí? Como es una multiplicación, lo puedo expresar como más, logaritmo de 1 sobre 1000 más el logaritmo de 10. ¿Sí? Todo eso entre paréntesis, ¿por qué? Porque el 6 lo está multiplicando. 6 por todo esto. Logaritmo de 100, recuerden que la base del logaritmo es 10 cuando no tiene nada, da 2. Logaritmo de 1 sobre 1000 da menos 3 y logaritmo de 10 da 1. Fíjense que acá es evidente que la base es 10 porque el logaritmo de 10 dividido el logaritmo de 10 da 1. Realizo la resolución dentro del corchete. 2 menos 3 da menos 1, más 1 da 0 y 6 por 0, 0. Bien, de esa manera hemos terminado el ejercicio y hemos aplicado distintas propiedades. Entonces, esto es una de las cosas que se puede aplicar dentro de los logaritmos, que es las propiedades muy interesantes y muy útiles cuando resolvemos ecuaciones logarítmicas. Bueno, me despido, saludos.